Lo que parecía una cena familiar común comenzó con el aroma del pollo al horno y el sonido de los cubiertos sobre la mesa. Laura había preparado todo con cuidado. Quería que sus hijos, Mateo y Sofía, tuvieran una noche tranquila después de un día largo en el colegio. Había puesto mantel limpio, vasos de agua, un pequeño bol con fresas para el postre. Todo parecía normal, pero en su corazón había un silencio tenso, una espera que pesaba más que cualquier palabra. Sergio, su esposo, entró tarde como de costumbre. Cerró la puerta con un golpe seco y dejó su chaqueta en el sofá. Ni siquiera saludó. Caminó hasta la mesa, se sirvió vino sin preguntar y dejó el teléfono al lado de su plato. Laura lo miró en silencio. No quería provocarlo, pero tampoco quería mostrar miedo. Sus hijos la observaban con atención, como si supieran que aquella noche algo iba a cambiar. Durante los primeros minutos, intentaron hablar de cosas sencillas. Mateo contó que había dibujado un castillo enorme en la clase de arte. Sofía habló de su amiga Clara y de un baile que estaban ensayando. Laura los escuchaba con una sonrisa, intentando que el ambiente se mantuviera ligero. Pero Sergio no decía nada. Solo masticaba despacio, con el ceño fruncido. En su mirada había una sombra que Laura ya conocía demasiado bien. De pronto, Sergio preguntó con frialdad por qué Laura no le había contestado un mensaje durante la tarde. Ella respondió con calma que estaba con los niños en la biblioteca. Él soltó una risa seca, esa risa que siempre precedía a una tormenta. Dijo que odiaba las excusas, que siempre tenía una respuesta para todo. Mateo bajó la cabeza. Sofía apretó el borde de su vestido con las manos pequeñas. Laura respiró hondo. No iba a caer en la misma dinámica de siempre. La tensión se hizo más pesada. Sergio golpeó la mesa con los nudillos. El sonido retumbó en el comedor como un trueno. Laura quiso mantener la calma. Les dijo a sus hijos que todo estaba bien, que terminaran la cena tranquilos. Pero Sergio se levantó de golpe y, sin pensarlo, la empujó con desprecio. La silla se movió y el vaso de Sofía tintineó. Durante un segundo todo se detuvo. Laura miró a sus hijos. Vio el miedo en sus ojos. Y en ese momento supo que no podía repetir la historia de siempre. Se levantó despacio, con la espalda recta. No lloró, no gritó. Colocó su mano sobre el hombro de Sofía y la otra en el respaldo de la silla de Mateo. Los miró con ternura y firmeza al mismo tiempo. Les dijo con voz clara que todo iba a estar bien, que esa noche nada volvería a ser igual. Sergio la observaba, confundido, esperando ver la sumisión de siempre. Pero lo que vio fue diferente. Vio a una mujer que ya no estaba dispuesta a callar. Laura habló despacio, cada palabra cargada de fuerza. Dijo que nadie tenía derecho a humillarla delante de sus hijos. Dijo que esa casa debía ser un lugar de paz y no un campo de batalla. Sergio sonrió con burla, pero en el fondo de sus ojos apareció un destello de incertidumbre. Nunca la había escuchado hablar con tanta seguridad. Los niños miraban a su madre como si estuvieran viendo a otra persona, una versión de ella que siempre había estado ahí pero que hasta esa noche había permanecido oculta. Mateo preguntó si podían subir a su cuarto. Laura les dijo que sí, que subieran tranquilos y que ella iría en un momento. Sofía no quería soltarle la mano, pero Laura le sonrió y le hizo un gesto de confianza. Los pequeños subieron despacio por las escaleras mientras el silencio llenaba el comedor. Laura volvió la mirada a Sergio. Ya no había miedo en sus ojos, solo determinación. Él intentó recuperar el control. Dijo que estaba exagerando, que todo era un simple malentendido. Pero Laura no se dejó engañar. Con voz serena, le advirtió que si volvía a levantarle la mano, esa sería la última noche que compartirían bajo el mismo techo. Le dijo que ya había hablado con una abogada, que no estaba sola, que sus hijos merecían crecer sin miedo. Sergio abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. La carpeta con documentos que ella había preparado reposaba en la repisa, visible, como un recordatorio de que ya no era solo su palabra contra la de él. La lluvia empezó a golpear la ventana, como acompañando la tensión en la sala.
Laura recogió los platos con calma, uno a uno, sin apartar la mirada de su esposo. Cada gesto suyo era una declaración silenciosa de independencia. Sergio bebió un sorbo de vino intentando disimular el temblor en su mano. Por primera vez en muchos años, fue él quien sintió la incertidumbre. Cuando Laura terminó de poner la mesa en orden, se quedó de pie frente a él. No necesitaba gritar. No necesitaba lágrimas. Su voz era clara, firme y definitiva. Le dijo que esa noche era el principio de una nueva vida. Que nunca más sería una víctima y que sus hijos recordarían a su madre como una mujer valiente que supo decir basta. Sergio la miró con incredulidad. No estaba preparado para esa calma que se sentía más fuerte que cualquier grito. Laura apagó las luces del comedor y subió a buscar a sus hijos. Los encontró abrazados en la cama, con los ojos llenos de preguntas. Se sentó con ellos y les habló despacio. Les dijo que no tenían que tener miedo, que ella estaba ahí para cuidarlos, que esa noche todo cambiaría. Los niños se acurrucaron a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que el futuro estaba en sus propias manos. Esa cena, que empezó como cualquier otra, había marcado el inicio de un camino distinto. El camino de una madre que decidió defender su dignidad y la de sus hijos. Lo que vendría después sería aún más duro, pero también más liberador. Porque esa noche Laura dejó de callar, y en ese silencio roto nació la fuerza que la acompañaría para siempre. La noche se alargó en silencio después de que los niños se durmieron. Laura permaneció un rato junto a ellos, acariciando el cabello de Sofía y ajustando la manta de Mateo. Escuchar su respiración tranquila le devolvía un poco de fuerza. Sabía que al bajar las escaleras la esperaba un terreno frágil, un campo de palabras peligrosas, pero ya no iba a dar marcha atrás. Esa calma que había mostrado en la mesa no era improvisada. Era la calma de alguien que había planeado cada paso en secreto, esperando el momento correcto. Cuando volvió al comedor, Sergio seguía sentado con la copa de vino casi vacía. Tenía el teléfono en la mano, pero no escribía. La miró como si intentara descifrar en qué momento ella había cambiado. Laura se mantuvo firme. Le dijo que no quería más discusiones frente a los niños, que esa escena había terminado. Sergio respondió con un tono irónico, preguntando si ahora ella era la que daba órdenes en la casa. Laura no se dejó intimidar. Contestó que no se trataba de órdenes, sino de respeto, y que a partir de esa noche él debía elegir si quería formar parte de una familia sana o seguir caminando solo. Las palabras lo irritaron, pero también lo confundieron. Estaba acostumbrado a verla callar, llorar en silencio o aceptar disculpas vacías. Esta vez no había lágrimas, solo certeza. Sergio intentó usar la burla como escudo, diciendo que todo era un teatro para impresionar a los niños. Laura lo interrumpió. Con voz clara le dijo que no era un teatro, que tenía pruebas de todo lo que había pasado, y que si era necesario las mostraría ante un juez. El color se le fue del rostro. Durante unos segundos pareció perder el control, pero al ver la carpeta sobre la repisa bajó la voz. Preguntó qué había dentro. Laura no dudó. Dijo que había copias de mensajes, informes del colegio y testimonios. Y que no pensaba guardarlos más en un cajón. La tensión se quedó flotando en el aire. Sergio se levantó, caminó unos pasos como un animal enjaulado y se detuvo frente a la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio como un tambor constante. Con voz más baja intentó convencerla de que estaban exagerando, de que todas las parejas discuten, de que ella estaba convirtiendo un error en una tragedia. Laura lo miró directo a los ojos. Le dijo que discutir no es lo mismo que humillar, que un error no se repite tantas veces, y que tragedia sería dejar a sus hijos crecer con miedo. No buscaba compasión. Estaba dibujando la frontera de su dignidad. Al día siguiente, la casa amaneció con un silencio extraño. Los niños bajaron con cautela, mirando a su padre de reojo. Sergio se mostraba más callado que de costumbre. Laura preparó el desayuno como siempre, pero en su interior sentía que nada era igual. Decidió llevar personalmente a los pequeños al colegio. Antes de salir, se inclinó y le susurró que todo iba a estar bien, que confiaran en ella.
Sofía la abrazó con fuerza. Mateo asintió con la seriedad de alguien que entiende más de lo que debería a su edad. Cuando regresó, Sergio la esperaba en la cocina. Intentó un discurso de arrepentimiento. Le dijo que había tenido un mal día, que el trabajo lo presionaba, que no quería perder a su familia. Pero sus palabras sonaban como ecos repetidos de otras noches. Laura escuchó en silencio y luego le dijo que no bastaban las disculpas, que necesitaba hechos, y que la primera condición era aceptar ayuda profesional. Sergio reaccionó con orgullo herido. Dijo que no estaba loco, que no necesitaba psicólogos. Laura respiró profundo. Contestó que entonces él mismo estaba eligiendo el final. Durante los días siguientes, Laura se concentró en mantener una rutina estable para sus hijos. Los llevaba al colegio, revisaba tareas, cenaban juntos sin discusiones. Poco a poco, la tensión en sus rostros se suavizaba. Sofía volvió a dormir sin sobresaltos y Mateo empezó a hablar más en clase. Era como si la casa respirara diferente. Sergio, en cambio, se mostraba cada vez más distante. Se iba por largas horas y regresaba tarde, evitando conversaciones profundas. Laura no lo perseguía. Había dejado de girar alrededor de sus humores. Ahora cada gesto suyo estaba enfocado en proteger a sus hijos y en recuperar su propia voz. Una tarde, después de recoger a los niños, Laura decidió visitar a la abogada con la que había hablado semanas atrás. Se llamaba Carmen, una mujer de mirada firme y palabras claras. Laura le contó lo ocurrido durante la cena, el empujón frente a los niños, la calma con la que había decidido enfrentarlo. Carmen la escuchó con atención y le dijo que había dado un paso enorme. Le explicó que los informes del colegio y las grabaciones podían ser pruebas suficientes para una denuncia formal. Le habló de medidas de protección y de opciones legales. Laura salió de aquella oficina con una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que vendría, alivio por saber que no estaba sola. Esa misma noche, cuando Sergio volvió a casa, notó que algo había cambiado. Laura ya no escondía las llamadas, ya no bajaba la voz al hablar por teléfono. Caminaba segura por la casa, y los niños la seguían con confianza. Sergio intentó recuperar terreno con regalos pequeños, trayendo dulces para los niños o flores para Laura. Pero esa estrategia que antes funcionaba ahora se deshacía en el aire. Laura los recibía con educación, pero no con gratitud ciega. Sus ojos decían que los gestos no borraban los años de heridas. La calma de Laura se volvió una muralla. No había gritos, no había discusiones interminables. Solo una certeza serena que ponía a Sergio frente a un espejo que no quería mirar. Cada vez que intentaba provocarla, ella respondía con pocas palabras, siempre firmes. Le recordaba que los niños estaban presentes, que merecían respeto. Poco a poco, él empezó a darse cuenta de que ya no tenía el mismo poder. Que aquella mujer a la que había empujado pensando que callaría, ahora estaba construyendo un nuevo destino. Una tarde de domingo, Laura organizó una comida con su hermana Clara y su madre. Sergio puso objeciones, pero no pudo impedirlo. La mesa se llenó de voces, risas y complicidad. Los niños jugaban sin miedo. Clara, que siempre había sospechado lo que pasaba pero nunca tuvo pruebas, miró a Laura con orgullo. Al despedirse, le susurró que no dudara en pedir ayuda, que toda la familia estaba con ella. Laura sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Sergio, en cambio, se mostró incómodo durante toda la reunión. La presencia de testigos lo desarmaba. Sabía que su control se desmoronaba. Esa noche discutió con Laura, acusándola de querer humillarlo delante de los demás. Ella respondió con calma. Dijo que no buscaba humillar, que lo único que quería era vivir en paz. Y repitió la condición, ayuda profesional o separación definitiva. Sergio no contestó. Solo se encerró en la habitación, dejando claro que la batalla interior lo estaba consumiendo. Los días continuaron y Laura notaba cómo el ambiente en la casa se transformaba. Los niños hablaban más, reían más. Empezaban a entender que la valentía de su madre les estaba regalando una nueva forma de vida.
Laura se sentía cansada, sí, pero también orgullosa. Cada noche, al acostarse, repetía en silencio que no volvería atrás. Que esa calma que sorprendió a Sergio en la cena era ahora su escudo permanente. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa calma estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más inesperada. Porque cuando alguien acostumbrado a dominar siente que pierde el control, puede llegar a hacer cualquier cosa. Y Laura tendría que demostrar, una vez más, que la fuerza de una madre que protege a sus hijos es más poderosa que cualquier miedo. El amanecer del lunes trajo un aire denso a la casa. Laura preparaba los desayunos con una calma casi ritual, mientras los niños charlaban de la excursión que tendrían en el colegio. Sergio bajó tarde, con el ceño fruncido y el rostro marcado por una noche sin sueño. Nadie dijo nada, pero todos sintieron que algo estaba a punto de romperse. Durante la mañana, Laura llevó a los pequeños a clase y luego pasó por la oficina de la abogada Carmen. Había tomado una decisión. No podía seguir esperando a que Sergio cambiara solo con palabras. Carmen la escuchó y empezó a preparar la documentación para pedir medidas de protección. Laura firmó con la mano temblorosa, pero con el corazón firme. Al salir de la oficina respiró profundamente. El aire frío de la calle le llenó los pulmones con una sensación de libertad que hacía tiempo no conocía. Esa tarde, Sergio llegó antes de lo habitual. Su tono era diferente, más violento, más desesperado. Cerró la puerta con fuerza y comenzó a acusarla de conspirar contra él, de querer arruinarle la vida. Laura no levantó la voz. Le dijo que estaba cuidando a sus hijos, que lo único que buscaba era paz, que él todavía podía elegir cambiar, pero que ya no aceptaría más humillaciones. Sergio no soportó escuchar aquellas palabras. Caminó por la sala como un animal herido. En un momento se acercó demasiado, levantando la mano como otras veces. Pero esta vez se encontró con algo que no esperaba. Mateo había bajado las escaleras en silencio y lo vio. El niño gritó fuerte, pidiéndole que no tocara a su madre. Sofía salió detrás, con lágrimas en los ojos, abrazando a Laura por la cintura. Esa imagen fue como un espejo brutal. Sergio bajó lentamente el brazo. Por primera vez, vio en los ojos de sus hijos no solo miedo, sino también rechazo. Laura aprovechó ese instante. Le dijo que lo que estaba viendo era la consecuencia de sus actos, que sus propios hijos lo estaban juzgando. Le aseguró que nunca más permitiría que crecieran con terror en su propia casa. Sergio se desplomó en la silla, con el rostro cubierto por las manos. Murmuraba que no quería perder a su familia, que no entendía cómo habían llegado a ese punto. Laura lo escuchó con calma, pero ya no con compasión ciega. Le respondió que la decisión era suya, aceptar ayuda profesional y respetar las nuevas reglas o marcharse definitivamente. Esa noche no hubo gritos. Hubo un silencio espeso, cargado de pensamientos. Sergio durmió en el sofá. Laura acompañó a los niños hasta que se quedaron dormidos, acariciando sus cabecitas y asegurándoles que todo iba a estar bien. En su corazón, ya había tomado una decisión. Al día siguiente, Laura pasó por la escuela de sus hijos y después los llevó al parque. Mientras los veía jugar, sintió la certeza de que había hecho lo correcto. No podía controlar las decisiones de Sergio, pero sí podía controlar el camino que ella tomaría. Volvió a casa con la determinación de cerrar un ciclo. Cuando entraron, Sergio los esperaba en el comedor con una maleta al lado. Su rostro estaba cansado, casi derrotado. Miró a los niños y luego a Laura. Les dijo que necesitaba tiempo, que no quería seguir siendo el monstruo que ellos temían. Aseguró que intentaría buscar ayuda, pero que debía hacerlo lejos por un tiempo. Mateo y Sofía no entendieron del todo, pero sintieron un alivio silencioso. Laura asintió sin lágrimas. No lo detuvo, no lo insultó. Solo dijo que esperaba que algún día fuera un padre digno del amor de sus hijos. Sergio tomó la maleta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido que marcó el final de una era. Los días siguientes fueron extraños. La casa parecía más grande, más luminosa. Los niños empezaron a recuperar su alegría poco a poco.
Laura organizó tardes de juegos, cenas sencillas y momentos de conversación en los que podían hablar sin miedo. A veces la tristeza se colaba en las noches, pero siempre estaba acompañada de la certeza de haber elegido bien. Semanas después, Laura volvió a reunirse con Carmen. La abogada le explicó que el proceso legal avanzaba y que las medidas de protección estaban casi listas. Laura la escuchó agradecida. No buscaba venganza, solo un marco de seguridad para ella y para sus hijos. Carmen le recordó que lo más importante ya lo había conseguido, recuperar su voz y mostrarles a sus pequeños que la dignidad se defiende con valentía. Una tarde, mientras Mateo hacía su tarea y Sofía dibujaba en la mesa del salón, Laura los observó en silencio. Recordó aquella cena que había empezado como cualquier otra y que terminó cambiando el rumbo de sus vidas. Pensó en la calma que había encontrado en medio del caos, en la decisión que tomó mirando a los ojos de sus hijos. Esa calma, que tanto sorprendió a Sergio, era ahora su mayor fuerza. El tiempo pasó y la herida empezó a cicatrizar. Laura se convirtió en un ejemplo para sus hijos. No por ser perfecta, sino por ser valiente. Sofía creció con la convicción de que ninguna mujer debe callar ante el desprecio. Mateo aprendió que la verdadera fortaleza no está en levantar la voz ni las manos, sino en proteger y respetar a quienes amas. Cada tanto, Sergio llamaba para preguntar por los niños. Laura mantenía la distancia, dejando claro que la confianza debía ganarse con hechos. Los pequeños hablaban con él, pero siempre bajo la mirada atenta de su madre. No era odio lo que los guiaba, era prudencia. Al cerrar un día más, Laura apagó las luces del salón y se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde tantas veces había llorado en silencio. Esta vez, sin embargo, la sensación era distinta. El silencio de la casa ya no era un castigo, sino un regalo. Un espacio de paz que había recuperado con esfuerzo. Miró hacia la escalera donde dormían sus hijos y sonrió. Lo que comenzó como una cena común terminó revelando la fuerza interior que ella misma había ocultado durante años. Una fuerza que ahora se había convertido en el legado más valioso que podía dejarle a sus hijos. Porque esa noche, la noche del empujón y de la calma inesperada, Laura decidió no ser víctima nunca más. Y en esa decisión se escribió el inicio de una nueva historia para los tres. Una historia de dignidad, de amor verdadero y de valentía.